Pensó que su corazón estaba cerrado, pero el destino lo obligaría a detenerse al borde de una carretera para romper todas sus reglas. Lucas venía despacio en su vieja camioneta, el motor tosiendo contra el polvo rojo que flotaba en el aire caliente del secano. El sol se extendía en el horizonte como pintura de bronce, y el final de otro día de trabajo en la construcción civil traía consigo ese cansancio agradable, aderezado por la expectativa de ver a su niña. A su lado, Sofía, de 7 años, limpiaba sus gafas en el bajo de su gastada camiseta. Conocían cada piedra y cada curva de aquella carretera de tierra. Siempre había sentido que ese camino era el límite seguro de su mundo. Pero en aquel atardecer había algo diferente. Un brillo. No era el sol reflejado en la hierba seca, era metal. Disminuyó la velocidad y Sofía señaló con voz fina y curiosa: «¡Papá, mira! Un trozo de coche». Era más que un trozo. Era un coche de lujo, destrozado y abandonado en el terraplén, un modelo que Lucas solo veía en revistas caras de la ciudad. Y entonces la vio. Estaba a pocos metros del vehículo destruido, sentada bajo la escasa sombra de una palmera, encorvada en una postura de dolor y desesperación. Vestía un largo vestido de seda azul marino, rasgado y sucio de tierra, completamente fuera de lugar allí. Los zapatos, que parecían joyas, yacían en el polvo a su lado. Su cabello oscuro estaba despeinado y cubría parte de su rostro, pero el aura de 1900, fragancia fina y riqueza, seguía siendo palpable, incluso en medio del caos. Lucas, con su camisa de franela descolorida y sus manos callosas, sintió el primer impacto del contraste. Estacionó la camioneta, y el silencio que siguió solo fue interrumpido por el motor que aún se enfriaba, crepitando. Sofía se quedó en la camioneta, con los ojos muy abiertos por la preocupación. Lucas se acercó lentamente. Ella levantó el rostro, los ojos verdes asustados, marcados por un hematoma casi morado en la frente y un corte superficial en el brazo que sujetaba con firmeza. Parecía haber huido de una alfombra roja y caído directamente en el infierno del camino de tierra. Lucas no preguntó, no dudó, simplemente vio la necesidad pura. «Voy a llevarte a mi casa», dijo con voz ronca, sin dejar espacio para objeciones. «No puedes quedarte aquí». Ella solo asintió, un movimiento débil que revelaba la profunda extenuación. La mujer no tenía nombre, no tenía historia, solo heridas, y el olor de una vida que Lucas jamás entendería. Él la ayudó a levantarse, era sorprendentemente ligera. Al tocar su piel suave y pálida, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el calor del desierto. En ese momento, Lucas supo que su vida segura estaba a punto de ser puesta patas arriba. La acomodó con cuidado en el asiento trasero, cubriéndola con una manta que usaba para forrar herramientas, y notó la mirada silenciosa y protectora de Sofía, que ya le ofrecía su muñeco, andrajoso como consuelo. Él se sentó, encendió el motor, y mientras éste volvía a vibrar, Lucas tuvo la certeza de que aquel socorro era el detonante de algo más grande e irreversible. Esta historia de rescate y secretos no ha hecho más que empezar, y para que llegue a más corazones, recuerda darle me gusta a este vídeo, suscribirte al canal y compartirlo con tus seres queridos. La travesía de Lucas y esta misteriosa mujer merecen ser contadas, pero ahora ellos necesitaban un refugio. Lucas condujo el resto del camino en un pesado silencio. Sofía miraba a la mujer por el retrovisor, la curiosidad infantil venciendo al miedo. La casa de Lucas era sencilla, de ladrillo visto y tejado de amianto, pero limpia, y olía a café recién hecho y tierra mojada. La mujer, que Lucas pronto supo que se llamaba Elena, pareció encogerse al entrar. No era desdén, era incomodidad ante su propia fragilidad. Parecía una escultura griega cubierta de polvo.
Lucas preparó una palangana con agua tibia y yodo, mientras Sofía buscaba el botiquín de primeros auxilios. La naturalidad con la que Lucas y Sofía lidiaban con la adversidad desarmó a Elena. «No necesitas decir nada ahora», repitió Lucas, mientras le limpiaba el corte en el brazo con la delicadeza de quien maneja papel de seda. «Estás a salvo». Ella sostuvo su mirada. Los ojos eran increíblemente expresivos, pero también llenos de sombras. «Siento mucho la molestia. Yo no sé cómo explicar lo que pasó». «El coche explica una parte», respondió él, práctico. «El resto queda para cuando estés lista». Elena se quedó. Lucas preparó una habitación de invitados improvisada, que en realidad era un trastero organizado, y le dio ropa limpia de su difunta esposa, que le quedaba grande pero la cubría. En los días que siguieron, la sencilla rutina de Lucas y Sofía giró en torno a la recuperación de Elena. Lucas salía temprano para trabajar y volvía al caer la tarde, trayendo pan recién horneado y escuchando a Sofía contar con detalle cómo Elena intentaba ayudar en la cocina. Los intentos de Elena eran desastrosos. Quemó tostadas, tiró un tarro de harina y parecía no saber distinguir el cilantro del perejil, pero se reía de sí misma. Y Lucas encontraba el sonido de su risa inesperadamente melodioso. Era ese desprendimiento lo que le atraía, la ruptura de la imagen inicial de perfección inalcanzable. El vínculo con Sofía fue inmediato. Elena leía cuentos a la niña con una voz suave y bien modulada, enseñándole palabras difíciles y hablándole de lugares distantes que hacían que aquella zona tan remota pareciera un punto minúsculo en el mapa. Lucas observaba desde lejos, fumando un cigarrillo en el porche, sintiendo cómo la armadura de su corazón se desgastaba por la convivencia. La diferencia entre ellos, sin embargo, era una muralla silenciosa. Cuando él regresaba sudado, oliendo a cemento, ella estaba sentada, pulcra, con el cabello peinado, leyendo un libro de tapa dura, del que ni siquiera podía pronunciar el nombre del autor. Lucas era un hombre de vida dura, con una única responsabilidad. Ella provenía de un mundo donde los problemas se resolvían con abogados y aviones privados. Una noche, mientras cenaban alrededor de la sencilla mesa de madera, Lucas preguntó de forma casual: «¿Tus parientes no están preocupados? Quedaste gravemente herida». La sonrisa de Elena se congeló. Dejó el tenedor y fijó la mirada en el plato, que contenía arroz, garbanzos y un trozo de carne. «No, no lo saben, y no quiero que lo sepan, Lucas». Su silencio era más fuerte que cualquier confesión. Estaba huyendo. La pregunta, ¿de quién o de qué?, quedó suspendida en el aire. Lucas se dio cuenta de que hacía llamadas cortas y tensas con el móvil que él le había prestado, siempre en la oscuridad de la noche, en voz baja. Mencionaba códigos, fechas y nombres que sonaban como parte de un universo corporativo, o, peor aún, criminal. Lucas sintió un miedo frío. Él era un padre soltero que solo quería criar a su hija en paz. Involucrarse con el secreto de esa mujer era peligroso. «¿Estás en apuros, Elena?», preguntó directo, después de que Sofía se fuera a dormir. Ella dudó, con la respiración contenida. «Causé un problema, Lucas, y huir era la única manera de no empeorarlo». Lucas vio la sinceridad en el dolor de sus ojos. Quería abrazarla y decirle que todo estaría bien, pero sabía que no lo estaría. Tenía la sensación de estar sosteniendo un objeto explosivo. Su mundo se estaba volviendo demasiado pequeño para el drama que ella traía consigo. Tenía que tomar una decisión: protegerla a ella o protegerse a sí mismo y a Sofía. Pero la idea de verla marcharse y volver a la carretera, quizás hacia la persona que la había herido, era insoportable. La inseguridad de Lucas no era sobre ser simple,
era sobre ser vulnerable a un tipo de amor que podría costarle la paz. ¿La amaba? Aún no, quizás, pero estaba atrapado. La precaria armonía se rompió 2 semanas después. El sol caía a plomo y Lucas estaba en casa almorzando cuando la vieja camioneta de su vecino, don Pedro, se detuvo frente a su casa, levantando una densa nube de polvo. Pedro bajó, con el rostro contorsionado por la aprehensión, sosteniendo un periódico arrugado de la capital. «Lucas, hijo, tienes que ver esto», jadeó Pedro, extendiéndole el papel. En el centro de la primera página, bajo un titular llamativo sobre evasión fiscal y desaparición, estaba la foto de Elena. Ella estaba sonriendo, vistiendo un traje de fiesta deslumbrante, abrazada a un hombre mayor, con un traje carísimo y mirada austera. La leyenda la identificaba como Elena Ribeiro Dantas, la novia desaparecida del magnate Octavio Vasconcelos. El artículo insinuaba que podría haber huido con información sensible o, peor aún, que había sido secuestrada. Lucas sintió que la sangre se le helaba. Miró a Elena, que estaba en el umbral de la puerta, pálida como el papel, los ojos fijos en su propia imagen en el periódico. El silencio era absoluto, roto solo por el viento que silbaba en las persianas. Lucas recordó el coche de lujo destrozado, y la palabra accidente perdió todo el sentido. No era la víctima de un evento fortuito, era una fugitiva de un escándalo. «Mentiste», dijo Lucas, con la voz baja, casi irreconocible. La amargura era un nudo en su garganta. Elena dio un paso hacia atrás, cubriéndose la boca con las manos por la desesperación. Sofía, que estaba en la sala, sintió la tensión y corrió hacia la pierna de Lucas, abrazándolo con fuerza. «No mentí sobre el accidente, Lucas, solo omití el contexto», intentó defenderse Elena con la voz embargada. «El coche fue una distracción. Tuve que escenificarlo». Lucas sacudió la cabeza incrédulo. «¿Escenificar? ¿Te rompiste el brazo para fingir un accidente? ¿Para huir de un prometido millonario? Trajiste toda esta suciedad a mi puerta, Elena. Me pusiste, y lo que es peor, pusiste a Sofía en peligro». Pedro, sintiendo el peso de la discusión, hizo un gesto con la cabeza y se alejó apresuradamente, dejando el periódico con Lucas. Elena se derrumbó en lágrimas. Intentó acercarse, pero Lucas se apartó, protegiendo a Sofía con el cuerpo. «No entiendes la presión, Lucas. Él es peligroso, no me dejaría ir. Si simplemente desaparecía, me cazaría hasta el fin del mundo. Tenía que crear un escenario de tragedia para que él dejara de buscarme por un tiempo». La tensión era casi física. Lucas estaba furioso, no solo por la mentira, sino por el mundo que ella representaba. Un mundo de manipulación, riqueza y falta de escrúpulos que él despreciaba. «Soy un hombre sencillo, Elena. Trabajo duro para tener una vida limpia. No negocio con gente que escenifica su propia muerte. ¿Qué más me ocultas? Ese hombre, Octavio, ¿te está buscando como una novia fugitiva o como una criminal?» Elena respiró hondo, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Era la hora de la verdad brutal. «No lo robé, Lucas. Huí porque me estaba forzando a firmar documentos que involucraban blanqueo de dinero. Iba a ser su testaferro. Cuando dije que no, él me amenazó. Mi familia depende de su influencia. Tuve que huir». Empezó a caminar por la sala, agitada. «Sabía que enviaría cazadores. Por eso no te dije nada. Tú y Sofía sois las únicas personas que me han tratado con dignidad en años. No quería que vuestra sencillez se contaminara por mi caos». La sinceridad de su desesperación era innegable. Lucas estaba dividido entre la rabia por haber sido engañado y la compasión por la mujer que tenía enfrente, que era, al fin y al cabo, una prisionera de su propio glamour. Miró a Sofía, que tenía el rostro escondido en su camisa. El riesgo era real, palpable.
El silencio de la casa era pesado, y el olor a tierra y cemento parecía un recordatorio de cuánto tenía que perder. El conflicto ya no trataba de un accidente de coche, trataba de clases, secretos y el precio de la libertad. Lucas agarró el periódico, lo arrugó con fuerza y lo tiró al suelo. Necesitaba aire. «Apártate de la puerta», dijo con voz cortante. «Necesito pensar. No intentes irte, no intentes nada, no puedes irte». Salió al porche, cerrando la puerta de golpe. El sol castigaba el paisaje, pero Lucas apenas sentía el calor. ¿Qué haría? ¿Entregar a Elena a la policía y al escándalo, o protegerla, arriesgando todo lo que tenía? Miró su coche viejo. Aquel coche lo había llevado al trabajo y lo había devuelto a salvo durante años. Ahora, él había traído el peligro a su propio hogar. La vida de Lucas había sido puesta patas arriba por culpa de una mujer en un vestido de seda. Horas después, cuando la oscuridad cubrió el campo, Lucas todavía estaba en el porche. La brisa nocturna traía el olor a rocío y maleza. La puerta se abrió lentamente y Elena salió, envuelta en un chal. Se sentó a su lado manteniendo una distancia respetuosa. «El peligro es real, Lucas», susurró ella con la voz quebrada. «Recibí un mensaje de mi abogado. Octavio sabe que estoy viva. Está enviando a alguien». Lucas no la miró. «¿Y qué quieres que haga? Solo soy un albañil. Yo no trato con magnates y abogados. No tengo nada para protegerte, aparte de esta cerca de alambre de púas». «Tienes más de lo que crees», respondió ella con voz firme. «Tienes integridad y tienes esta paz que yo no conozco. Eso es lo que necesito». Él finalmente la miró, la luz tenue de la luna reflejando la desesperación en sus ojos. «Tu mundo no encaja con el mío, Elena. Me pones en una situación imposible». «Lo sé, Lucas. Soy un error, y si me pides que me vaya, lo entenderé». Pero no podía. Al amor no le importaban las clases sociales ni los titulares de los periódicos. Sentía algo profundo por aquella mujer, una atracción que trascendía lo físico. Se levantó, caminó hasta la puerta y tomó el machete que usaba para cortar leña. «No podemos huir de nuevo», dijo volviendo hacia ella, la hoja reflejando la escasa luz. «Si alguien viene a buscarte aquí, tendrá que pasar por encima de mí. Pero tienes que prometerme una cosa, Elena. No más mentiras». La crisis de confianza había alcanzado su punto álgido, pero el instinto de protección de Lucas fue más fuerte. La aceptación del peligro era el verdadero clímax. Él había elegido el amor en lugar de la seguridad. Los días siguientes fueron tensos, llenos de ansiedad y planes. Elena reveló todos los detalles que sabía sobre Octavio, sus contactos, sus métodos, y la única cosa que él realmente quería, la garantía de que ella no hablaría con la policía. Lucas, con la ayuda de un amigo camionero discreto, comenzó a realizar pequeñas investigaciones. Él utilizó la astucia callejera y la lógica del campo para combatir la sofisticación de la gran ciudad. Elena, por su parte, dejó de intentar ser quien no era, aceptó la ropa sencilla, ayudó en las tareas que realmente podía hacer, como organizar cuentas y llamar a despachos de abogados que Lucas conocía, y se concentró en Sofía. La relación entre Lucas y Elena, forzada por la crisis, se transformó en una sociedad de supervivencia. «Voy a volver a la capital», declaró Elena una mañana, mientras Lucas la observaba preparar el café con el rostro serio y decidido. «No puedo esconderme aquí para siempre. Octavio sabrá que estoy contigo y vendrá hasta aquí». Lucas sintió un pánico gélido, pero asintió. Sabía que era la única solución. «¿Y qué vas a hacer?» «Voy a enfrentarlo», respondió ella. «Voy a entregar las pruebas que tengo contra él a la policía. Me presentaré y contaré mi versión. Es arriesgado,
pero es la única manera de cortar el cordón umbilical de una vez por todas, y voy a usar tu casa como mi coartada de desaparición. El plan era audaz y peligroso. Lucas se ofreció a ir con ella. No podía dejar que se enfrentara a Octavio sola. Se preparó para el viaje, desempolvando su único traje y pidiendo días libres en el trabajo. La despedida de Sofía fue la parte más difícil. La niña ya consideraba a Elena parte de su rutina. ¿Vuelves, Lena?, preguntó Sofía con los ojos anegados, sujetando la mano de Elena. Elena se arrodilló y abrazó a Sofía con fuerza. Te lo prometo, mi amor. Necesito resolver algo muy importante para poder volver y quedarme aquí. De verdad, sin miedo. Partieron en la camioneta Lucas y Elena, él al volante, ella con una mirada que mezclaba miedo y determinación. El viaje fue silencioso, pero un silencio cómplice. La llegada a la ciudad fue un shock para Lucas. El ruido, el olor a humo, la prisa incesante, el contraste era abrumador, pero él no se sintió intimidado. Por primera vez, su sencillez era su fuerza. Se encontraron con el abogado de Elena en un lugar discreto. El abogado, un hombre nervioso, se quedó impactado al ver a Lucas, el hombre simple del campo, al lado de su elegante clienta. Señorita Elena, usted ha causado una conmoción. Octavio sabe que está viva y está usando contactos para invalidar cualquier prueba que usted tenga. Elena mantuvo la compostura mirando a Lucas. Vamos a hacerlo, Lucas, juntos. Pasaron la noche formulando estrategias. Elena expuso toda la red de corrupción de Octavio. Ella, la mujer que Lucas había rescatado al borde de la carretera, no era una fugitiva frágil, sino una potencial testigo clave. Al día siguiente se presentó en la comisaría, con Lucas a su lado, con un traje arrugado y expresión austera. El impacto de la prensa fue inmediato. La novia desaparecida, dada por muerta, reaparecía con un albañil del campo. La noticia era explosiva. Octavio Vasconcelos intentó silenciar el caso, pero las pruebas de Elena, combinadas con su testimonio sobre la huida desesperada y el accidente escenificado, fueron suficientes para iniciar una investigación seria. Elena ya no era una rehén del glamour, era una mujer libre, aunque todavía estuviera en peligro. El proceso de divorcio y las investigaciones llevaron meses. Lucas regresó a casa, pero llamaba a Elena todos los días. Su relación fue puesta a prueba por la distancia, el escándalo y la diferencia de mundos. Pero la base de confianza que habían construido durante la crisis era sólida. Finalmente, el polvo se asentó. Octavio fue imputado, y Elena, a pesar de haber perdido gran parte de su comodidad material, era libre. Podía ir a cualquier parte del mundo, pero eligió el camino de tierra. Un año después del rescate, Lucas estaba en el porche, lijando una silla que iría para el salón. Oyó el sonido familiar de una camioneta, pero no era la D20. Era un vehículo más nuevo y limpio, conducido por Elena. Ella bajó, vestida con vaqueros sencillos y una camisa de algodón, el pelo recogido en una práctica coleta. No era menos hermosa, solo menos artificial. Sofía corrió hacia ella, y el abrazo de ambas fue un final feliz en movimiento. Elena se acercó a Lucas, que soltó la lija y la besó, un beso de tierra, sudor y promesa cumplida. «Conseguí librarme de todo», dijo ella con la voz llena de alivio. «Los abogados resolvieron la parte legal, ya no tengo que fingir nada. Decidí que quiero vivir en un lugar donde la verdad sea más importante que el dinero». Ella había escogido la sencillez de él como su nueva riqueza. La diferencia entre ellos ya no era un obstáculo, sino la base de una fuerza mutua. La sofisticación y el conocimiento de mundo de Elena, unidos a la integridad y a la fuerza de trabajo de Lucas.
Se complementaban de una forma que el destino había planeado en ese camino de tierra, entre el lujo destrozado y el olor a polvo. Lucas la abrazó, mirándola a los ojos. «Bienvenida de vuelta a casa, Lena». Reconstruyeron la vida juntos. Elena abrió un pequeño atelier en el pueblo, usando su buen gusto para revigorizar la artesanía local. Lucas continuó con su construcción, pero ahora planeaba construir la casa que realmente querían, juntos. Ellos demostraron que el amor verdadero no se mide por el saldo bancario o por el tipo de coche, sino por la valentía de enfrentar la verdad y proteger a quien se ama, sin importar el peligro que venga con ello. ¿Y tú? ¿Qué harías si el amor de tu vida trajera un secreto explosivo a tu puerta? Deja tu opinión en los comentarios. Dale a me gusta y comparte esta historia de resiliencia y pasión. Y claro, suscríbete para no perderte la próxima historia emocionante. El olor a antiséptico y tierra mojada flotaba en la casa, un aroma extraño que mezclaba la urgencia del socorro con la rutina simple de Lucas. María, con sus 7 años de curiosidad inagotable, pasaba los días sentada en el escalón del porche, observando a Elena como si ella fuera un nuevo tipo de mariposa exótica que había aterrizado allí por error. Elena, o Lena, como Lucas comenzó a llamarla, intentaba adaptarse. Ya no usaba el vestido de diseñador roto, pero la ropa prestada de Lucas le quedaba holgada en su cuerpo delgado, e incluso con una camiseta de algodón descolorida, exhibía una elegancia innata que parecía fuera de lugar en el escenario rústico. Las primeras semanas fueron una danza incómoda de rutinas desalineadas. Lucas se levantaba antes del sol para comenzar su trabajo en la pequeña empresa de construcción, acostumbrado al silencio denso y al fuerte olor a café recién filtrado. Lena, aunque todavía debilitada por la herida en el brazo, insistía en ayudar. Intentaba fregar los platos en el fregadero de pizarra, pero sus manos, habituadas a cremas carísimas, parecían no saber cómo lidiar con el detergente barato. Colocaba los pocos libros en la estantería de forma milimétricamente perfecta, transformando el acogedor desorden de la casa en una galería fría y organizada. Lucas la observaba en silencio. La veía esforzándose por cocinar el potaje de lentejas que él y María tanto disfrutaban, y el resultado era siempre un poco demasiado aguado, pero él nunca se atrevía a criticar. El esfuerzo de ella, el intento de encajar, era más valioso que el sabor de la comida. Era en esos pequeños gestos donde la confianza comenzaba a establecerse, tejida no con palabras grandilocuentes, sino con la quietud de la presencia. Aún así, la diferencia entre ellos flotaba como una niebla, espesa. Cuando ella le sonreía, una sonrisa que rara vez alcanzaba sus ojos, pero que iluminaba su rostro de forma irresistible, Lucas sentía un escalofrío en el estómago. Pensaba en su camioneta vieja y embarrada, comparada con el coche de lujo destrozado que yacía a kilómetros de distancia. Recordaba las pocas palabras que ella había dejado escapar sobre su vida anterior. Viajes de negocios, eventos benéficos, galerías de arte. Él era un hombre que medía su éxito por la solidez de las paredes que construía, ella por el peso de las joyas que usaba. ¿No echas de menos la ciudad?, preguntó él una noche, mientras se sentaban en el porche, el aire fresco portando el canto de los grillos. Lena miró la oscuridad absoluta que rodeaba la casa, un silencio que para Lucas era consuelo y para ella quizás era opresión. Ella se llevó la mano al cuello, un gesto que él ya había notado que era de nerviosismo. No echo de menos nada que estuviera allí, Lucas. Nada que no pueda tener aquí. Su voz era firme, pero la pausa antes de la respuesta siempre era demasiado larga. Lucas quería creer,
Pero su corazón, sencillo y práctico, no podía entender cómo alguien abandonaría tanta riqueza y comodidad sin un motivo catastrófico. El motivo que la había dejado herida en medio de la nada seguía siendo una sombra. Ella había hablado de un accidente, de pérdida de control, pero el corte limpio en su brazo y la forma en que evitaba mirar cualquier noticia en su vieja televisión sugerían una huida, y no un mero desliz automovilístico. Él tenía miedo, no miedo de ella, sino miedo de su mundo. Sus amigos, sus negocios, su familia, todo ese tapiz de sofisticación parecía demasiado pesado, demasiado complicado. Temía que, en cualquier momento, su teléfono volviera a funcionar y alguien de su pasado la encontrara, tirando de ella de vuelta a aquella realidad centelleante, dejando atrás solo el perfume tenue y la nostalgia en su casa de madera. «Estás pensando demasiado, Lucas», dijo ella un día tomándolo por sorpresa. Estaba lavando su ropa en un cubo improvisado y lo miró fijamente, con las cejas ligeramente arqueadas. «Sé que me ves como una bomba de relojería, esperando el momento de explotar y marcharse». Él se acercó, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «No es eso, Lena. Es que tú eres oro puro, y yo soy solo barro, y el barro tiene miedo de que el oro descubra que no pertenece a la tierra». Ella detuvo lo que estaba haciendo, las manos húmedas de jabón. Por primera vez, su sonrisa alcanzó sus ojos y había un dolor allí, una profunda comprensión de su inseguridad. «El oro es frío y pesado, Lucas. El barro me dio raíces y me calentó». Ella caminó hasta él, y el olor a jabón sencillo invadió el aire. «Yo elegí quedarme. Lo que necesitas saber, Lucas, es que el peligro no está ahí afuera. El peligro viaja conmigo». Su susurro era casi inaudible, pero cargado de una intensidad que hizo que Lucas retrocediera. «El peligro viaja con ella». Esa frase no era un flirteo, era una advertencia, y en ese momento se dio cuenta de que había algo mucho más grave que un simple accidente de coche. Él no solo estaba albergando a una mujer herida, sino un secreto que podría consumir la paz de su pequeña vida y, quizás, incluso ponerlos en riesgo. Pero ya estaba irremediablemente involucrado. El calor que sentía por ella era más fuerte que cualquier miedo que su pasado pudiera traer. Solo esperaba que, cuando la verdad llamara a la puerta, tuviera la fuerza necesaria para protegerlos a todos. La tensión se instaló, sutil al principio, pero creciendo con cada mirada furtiva que ella lanzaba a la carretera vacía, como si esperara que algo o alguien viniera a buscarla. Él sabía que el tiempo de paz estaba terminando. El calor que sentía por ella era más fuerte que cualquier miedo que su pasado pudiera traer. Solo esperaba que, cuando la verdad llamara a la puerta, tuviera la fuerza necesaria para protegerlos a todos. La tensión se instaló, sutil al principio, pero creciendo con cada mirada furtiva que ella lanzaba a la carretera vacía, como si esperara que algo o alguien viniera a buscarla. Él sabía que el tiempo de paz estaba terminando. Los días que siguieron estuvieron marcados por una extraña quietud, como el silencio que antecede a una tormenta. Laura estaba menos presente, aunque físicamente estuviera allí, en el pequeño sofá del salón, remendando los calcetines gastados de la niña o hojeando los viejos libros de recetas de la madre de Lucas. Su risa, antes espontánea y melódica, ahora parecía haber sido forzada por un resorte tenso. Desaparecía tan rápidamente como surgía. Ella andaba por la casa como si estuviera siempre buscando una sombra donde esconderse, los hombros ligeramente encorvados, una vigilancia constante en los ojos que antes brillaban con promesas de nuevos comienzos. Lucas, acostumbrado a la previsibilidad de la vida en la granja, se sentía como un marinero en tierra firme durante un terremoto. Cierta noche,
La tensión alcanzó un pico innegable. El viento aullaba afuera, sacudiendo las tejas del tejado, y la niña dormía profundamente tras un día de juegos en el arroyo. Laura estaba en el dormitorio de invitados, el pequeño refugio que él le había cedido, y Lucas necesitó buscar una caja de herramientas que estaba guardada en el armario. Abrió la puerta, con la discreción de quien no quería invadir, pero se detuvo abruptamente en el umbral. Laura no lo vio. Estaba arrodillada al lado de la cama, iluminada solo por la luz tenue de la lámpara de queroseno, y sostenía en sus manos un objeto pequeño y cuadrado. No era un espejo ni un cosmético, era un teléfono móvil, no uno de esos aparatos elegantes que él había imaginado que ella usaría, sino un modelo viejo, simple, que parecía haber sido comprado solo para una única y urgente finalidad. Él observó inmóvil, mientras ella marcaba números rápidamente, el rostro contraído en una máscara de miedo y urgencia. Cuando se llevó el aparato al oído, su voz salió en un susurro áspero casi irreconocible. «Sí, soy yo. No me llames más a este número. Ellos lo saben». Una pausa pesada. «No, estoy bien, pero necesito tiempo. No, no puedo. Si él aparece, tienes que avisarme, tienes que hacerlo». Colgó abruptamente, y en un movimiento rápido y casi violento, enterró el móvil en el fondo de un par de botas de goma que Lucas había dejado allí, escondiéndolo como si fuera un artefacto prohibido. Lucas cerró la puerta silenciosamente, con el corazón martilleándole contra las costillas. Ellos lo sabían. ¿Quiénes eran ellos? ¿Y qué lo sabían? Él podía lidiar con un pinchazo o una cerca rota, pero no con los bajos fondos de la alta sociedad, con amenazas veladas y teléfonos desechables. La imagen de ella, tan frágil y asustada, luchaba contra la traición, aunque sentía. Ella había elegido quedarse, pero la verdad se estaba filtrando en dosis controladas, y él ahora percibía que el agua que ella bebía era venenosa. Él la esperó en la cocina, preparando un té fuerte. Cuando Laura finalmente salió de la habitación, su expresión era de cansancio extremo, pero intentó esbozar una sonrisa habitual, aquella que Lucas ya había aprendido a amar. El olor a verbena y tierra mojada que provenía de ella se mezclaba con el aroma del té. ¿Sucedió algo?, preguntó Lucas sin rodeos. La diplomacia no servía para su alma simple. La sonrisa de ella vaciló, rompiéndose en 1000 pedazos invisibles. Tomó la taza de té, pero no la bebió. «Sucede que el viento está fuerte. Quizás rompamos la cerca mañana». «No la cerca, Laura», insistió él con el tono firme pero bajo. «Te escuché. Ellos lo saben». «¿Quién sabe qué?». Laura se llevó la taza a los labios y el vapor subió, cubriendo su rostro por un instante. Cuando ella lo encaró, sus ojos eran 2 lagos profundos y oscuros, donde la lujuria y el miedo se batían en duelo. «No debiste haber oído bien, Lucas». La voz de ella era fría, un rechazo sutil que dolía más que un golpe físico. «Yo vi el teléfono, Laura. Te vi enterrarlo. Sé que me estás mintiendo o, al menos, omitiendo». Él puso la mano sobre la de ella, que estaba temblando. «No soy tu juez. Solo necesito saber si tu peligro, si puede tocar a mi hija». La mención a la niña la golpeó como un rayo. El muro que ella había levantado se desmoronó un poco. Las lágrimas vinieron sin aviso, pero ella las contuvo con una terquedad terrible. «Nunca, jamás pondría a tu hija en riesgo, Lucas. Tú me conoces. ¿Te conozco? Apenas sé tu nombre real. Sé que eres delicada, que hueles a flores caras y que no perteneces a este lugar. Sé que me enamoré de ti en 3 semanas, pero no sé qué te hizo detenerte en medio de aquella carretera, herida e indefensa». Él respiró hondo, y el aire de la cocina parecía demasiado denso para ser inhalado. «Dijiste que elegiste quedarte. Necesito que elijas ser honesta. ¿Qué está volviendo, Laura?
¿Un exnovio celoso? ¿Una deuda? ¿O es algo que puede enviar a la policía a esta puerta? Ella finalmente bebió el té, el calor sin conseguir llegar a su alma. No es la policía, Lucas, es mucho peor. Es el tipo de cosa que cuando te encuentra, no te deja ir. Por eso no puedes involucrarte. Tienes una vida buena, limpia. Yo soy una mancha, Lucas. Estoy huyendo de mi pasado, y él no acepta que esté aquí construyendo un futuro sencillo junto a un hombre honesto como tú. Su franqueza era casi tan aterradora como el miedo que la dominaba. Él se dio cuenta de que ella lo estaba empujando, no porque hubiera dejado de amarlo, sino porque estaba tratando de salvarlo de una tormenta que ella no podía controlar. Pero él no era un hombre que retrocediera ante la primera lluvia. «Es demasiado tarde para no involucrarme», respondió él, con la voz cargada de resignación y amor. «Me has transformado, Laura. Dime quién es él y qué hiciste». El silencio volvió a flotar, pero ahora no era un silencio cómodo. Era un silencio armado, cargado con la inminencia de una explosión. Lucas le apretó la mano una vez más, esperando la confesión que él sabía que cambiaría todo. Estaba listo para la guerra. Solo no sabía si ella estaba lista para luchar a su lado. El silencio se prolongó tanto que la madera crujió bajo sus pies, casi como si la casa estuviera absorbiendo la tensión. Laura finalmente soltó el aire, con la mirada fija en la taza de té que ya se había enfriado sobre la mesa. Su belleza elegante, generalmente un escudo de autoconfianza, ahora parecía frágil, como un cristal a punto de estallar bajo la presión. La luz tenue de la sala, proveniente de la lámpara antigua, creaba sombras duras que hacían que sus rasgos parecieran esculpidos en la angustia. «No estás preparado para mi verdad, Lucas», comenzó ella. Y la voz, antes melodiosa, estaba ronca, áspera. «No me llamo Laura, o al menos no solo eso. Mi nombre completo es Laura Vasconcelos de Albuquerque y no estaba de paseo por la carretera cuando Víctor me encontró». Lucas absorbió el nombre, sintiendo el peso de las sílabas ricas que parecían exigir palacios y coches importados, no el polvo del camino de tierra. No dijo nada, solo la animó con una mirada firme. «Víctor no es mi marido, ni mi novio. Era mi socio, por así decirlo. Es un hombre extremadamente rico, Lucas, muy influyente, pero también muy peligroso. Sus negocios no son precisamente legales. Yo era la fachada, la inteligencia, el brillo que él necesitaba para hacer que las transacciones más limpias parecieran legítimas, hasta que vi demasiado». Ella hizo una pausa, sus ojos finalmente encontraron los de él, y Lucas vio un océano de terror contenido allí. Intenté marcharme, le avisé que quería limpiar mi vida. Él no acepta pérdidas, especialmente la pérdida de algo valioso, y yo era el bien más valioso que tenía, y no huí con las manos vacías. Tomé los registros, los archivos que prueban que lavaba millones a través de empresas fantasma. Iba a usarlos para librarme de él de una vez por todas, o al menos para asegurarme una libertad cara. Lucas comprendió, en un doloroso destello, el origen de aquella herida en el hombro, el motivo de la fuga desesperada y de aquel vestido que costaba el salario de un año suyo. Ella no era una víctima inocente de un asalto. Era una fugitiva calculadora que había robado el secreto de un criminal. Víctor me rastreó hasta la ciudad vecina. Sabía que estaba intentando salir del país. Escapé de él en una gasolinera, pero sabía cuál era el coche. En la carretera me obligó a salirme de la pista. Me golpeó. No era para matarme, no allí. Era para herirme, para demostrarme que estaba en el control. La herida fue un aviso, un mensaje de que no le pertenecería a nadie más. Su voz tembló. Él quiere los archivos de vuelta y me quiere de rodillas, Lucas. El aire se volvió denso e irrespirable.
La revelación no llegó con gritos ni melodrama, sino con la precisión fría de un informe policial. Lucas retrocedió un paso, no por miedo físico, sino por la conmoción de la mentira. «Tú viniste aquí sabiendo que traías toda esta mierda a mi puerta», murmuró, la pena perforando su voz. No era la riqueza de ella lo que le molestaba, ni su pasado oscuro, sino el hecho de que le había permitido enamorarse de una versión incompleta, peligrosa, de sí misma. «Yo no planeé esto. Estaba casi muriéndome de agotamiento y dolor. Solo quería un lugar para curarme y desaparecer. Y entonces te encontré a ti y a Ana. Y por un momento pensé que mi vida real podría comenzar aquí, en este lugar simple, donde el único lujo es la paz». Laura estaba desesperada, sus manos apretando la madera de la mesa con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «¿Paz? Has traído una guerra a mi casa, Laura. Mi hija. Ella te ama, y sabes que si él te encuentra aquí, no le importará quién esté en medio». Lucas sintió que la rabia crecía, mezclada con una amarga traición. Él había abierto su hogar, su corazón solitario, y a cambio había recibido una bomba de relojería. Cada sonrisa, cada momento, estuvo basado en una mentira. No eres una joven de ciudad que sufrió un accidente. Eres la socia de un criminal que robó pruebas y se está escondiendo. El contraste era abrumador. La honestidad simple de Lucas chocaba con el submundo de tramas y lujo de ella. «No soy su socia», gritó ella, la primera demostración abierta de desesperación. «Fui utilizada, y cuando intenté recuperar mi vida, él me atacó. ¿Crees que yo quería haberme enamorado de ti, Lucas? No debí haberme acercado, debí haberme ido el primer día antes de contaminar tu vida». Miró al suelo, el silencio regresando, pero ahora con el estruendoso sonido de un corazón roto. No podía negar lo que sentía por ella, pero el miedo por Ana era más grande que cualquier pasión. Contempló a la Laura sofisticada y herida que tenía enfrente, y por un instante ella le pareció una extraña, un espejismo peligroso que amenazaba con desmantelar todo lo que él había construido con tanto esfuerzo y sencillez. «Necesito tiempo», dijo, la voz baja y fría, marcando la distancia que se había establecido entre ellos. «Necesito saber qué hacer para proteger a mi hija. Y tienes que decirme la verdad completa. ¿Dónde están esos archivos, Laura? ¿Y qué hará exactamente Víctor cuando te encuentre?» La pregunta flotaba en el aire, prometiendo el fin de su paz. Lucas sabía que la respuesta definiría si la perdonaría o la echaría, salvando a su hija, pero condenándose a sí mismo a una soledad más profunda. La confianza estaba rota. Lo que quedaba era solo el dolor y la urgente necesidad de supervivencia. Laura respiró hondo, el aire atrapado en sus pulmones hacía mucho tiempo, finalmente liberándose en un suspiro tembloroso. Ella ya no lo miraba a él, sino a su propia mano, los dedos finos y pálidos, apretando la tela rústica del pantalón que Lucas le había prestado. «Yo no tengo los archivos, Lucas. Están en un servidor fuera del país, cifrados. Yo solo tengo la llave. Y la llave es mi garantía de que si algo me sucediera, Víctor quedaría expuesto. Él no solo quiere callarme, quiere la prueba de que soy yo, y no él, la responsable de desviar fondos. Soy el chivo expiatorio perfecto. Víctor va a encarcelarme, humillarme, desmantelarme públicamente. Por eso corrí al lugar más impensable, donde él jamás buscaría: la sencillez». El sonido de su confesión era extrañamente monótono, sin el drama que la situación exigía, como si el dolor ya hubiera agotado toda la energía. Lucas sintió un terrible alivio al saber que ella no había mentido sobre el peligro, pero el peso de la responsabilidad ahora era abrumador.
Tenía a Ana que proteger, pero ¿cómo enviar al abismo a la mujer que, incluso en medio de su red de mentiras y sufrimiento, lo había hecho sentirse vivo de nuevo? «Dijiste que tienes la llave», repitió, la voz más firme ahora, buscando un punto de apoyo en la tormenta. «Eso significa que tienes el poder de protegerte, Laura, pero no puedes hacerlo sola». Laura levantó los ojos, y Lucas vio la verdad en ellos. Estaba aterrorizada. «Tengo una persona, un abogado en quien mi padre confiaba, un hombre de ética inquebrantable. Si lo llamo ahora y le doy acceso al servidor, Víctor caerá, pero necesito 48 horas de silencio absoluto. Si Víctor sabe que he llamado, me encontrará en menos de 2 horas. Es un riesgo que no puedo correr mientras esté aquí, poniéndote a ti y a Ana en peligro». La finca, que siempre había sido su santuario, de repente parecía un blanco fácil, iluminada por la creciente tensión. Lucas caminó hasta la ventana, observando cómo el sol poniente pintaba el cielo con tonos de rojo y morado, colores demasiado vibrantes para su alma gris. Se acordó de Ana, de su risa ingenua en el columpio. Era por ella que debía alejarla, pero también era por ella que necesitaba valor. No podía enseñarle a su hija la cobardía de abandonar a alguien que necesitaba ayuda, no después de ver la vulnerabilidad de Laura. Se giró. «Vamos a hacerlo en la finca. Es la única manera. Conozco cada atajo, cada sombra, cada pedazo de tierra. Si alguien viene, lo sabré antes de que lleguen a la puerta. Vas a llamar a ese abogado y pasaremos esas 48 horas como si estuviéramos esperando la tormenta». Aquella noche, el silencio no fue de distanciamiento, sino de una cooperación desesperada. Lucas montó guardia, mientras Laura, sentada a la mesa sencilla de la cocina, con el portátil pequeño y potente en un contraste chocante con la madera rústica, tecleaba contraseñas y enviaba información. El olor a tierra mojada y a maleza se mezclaba con el perfume caro de ella y al calor del café fuerte que él había preparado. Las 48 horas se arrastraron como meses. Ana, sintiendo la tensión, se mantenía más callada, pero Laura la abrazaba, contándole historias inventadas sobre la gran ciudad, y Lucas observaba. Fue en ese vínculo inesperado donde su confianza comenzó a reconstruirse ladrillo a ladrillo. Él veía a la Laura que era con su hija, dulce, dedicada y terriblemente humana. Al final del segundo día, sonó el teléfono de Laura. Era el abogado. Su voz era profesional y firme. El acceso se había completado. Las evidencias eran irrefutables. Víctor estaba siendo investigado y ya no representaba una amenaza inmediata. Cuando colgó el aparato, Laura no soltó un grito de alivio o de victoria. Simplemente se desplomó en el banco de madera, con las lágrimas resbalando silenciosamente por su rostro. «Se acabó, Lucas. Está fuera de juego. Soy libre». Lucas no necesitó preguntar de qué tipo de libertad hablaba ella. La libertad del peligro, sí, pero también la libertad de ser solo Laura, sin el peso del apellido, del dinero y de las expectativas. Él se sentó a su lado, y por primera vez desde que la había encontrado herida en la carretera, su contacto no fue vacilante. Era sólido, construido sobre la dolorosa verdad. La polvareda se asentó en los días siguientes, y la vida en la hacienda lentamente retomó su ritmo, pero no su forma antigua. Laura, ahora sin la urgencia de huir, podría haberse marchado. Su coche de lujo seguía en el granero, reparado, esperando. Pero no lo hizo. Se puso la ropa sencilla que él le había prestado, ayudó a cuidar el jardín y aprendió a andar descalza sobre la hierba. La diferencia entre ellos no desapareció. Se convirtió en la base de su fuerza. Lucas le enseñó la paciencia de la naturaleza, la honestidad del trabajo manual.
Laura le enseñó a ver su valor, no solo como padre y trabajador, sino como un hombre de integridad rara. Un mes después, estaban sentados en el porche, observando a Ana jugar con un perro callejero que Laura había rescatado. En la ciudad, Laura llevaba una camisa de franela de él, con el cabello recogido en un moño informal. «Voy a vender mi apartamento en la ciudad», dijo ella con voz suave, mirando al campo abierto. «Voy a invertir en algo más real, e iré a visitar al abogado, a resolver las cuestiones legales de mi herencia. Pero regresaré, Lucas. Tengo que regresar». Él sonrió con esa sonrisa simple y franca que la había desarmado desde el primer momento. «Sé que volverás, Laura. Tu vida siempre tendrá la complejidad que la mía no tiene, y mi vida siempre tendrá la sencillez que la tuya necesita. No somos iguales, pero nos equilibramos». Su amor no era un cuento de hadas, sino una fusión improbable de dos mundos que se encontraron en un camino de tierra, demostrando que la verdadera conexión no reside en lo parecidos que seamos, sino en lo dispuestos que estemos a acoger las cicatrices y los secretos del otro. El padre soltero encontró su refugio y la mujer herida encontró su hogar, no donde había lujo, sino donde había verdad. Si te emocionó esta historia de superación y crees que el amor puede superar cualquier abismo y reconstruir la confianza, deja tu me gusta. Comparte esta travesía con quien necesite escuchar que la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la libertad. Y para no perderte las próximas narrativas cautivadoras que el destino nos reserva, suscríbete al canal ahora mismo. El próximo secreto está a punto de ser revelado.